Primera de Samuel, capítulo 8. Todo el capítulo, permítame leerlo, y quiero que usted siga con su vista. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Y ahora viene una lista grande de cosas que el rey va a hacer. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mies, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. El tema simplemente es: Israel busca rey. Pero vamos a entender las implicaciones de todo esto. Padre, ayúdanos a hallar en tu palabra sabiduría, advertencia, enseñanza, corrección, esperanza, aliento y fortaleza. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y nos enseña y nos corrige. Permítenos enseñar con libertad. Le damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Habiendo establecido hoy por la mañana el origen de la historia de Israel desde el tiempo de Abraham, y habiendo contestado dos grandes preguntas, el por qué y el para qué Dios elegiría de la descendencia de Isaac como pueblo suyo, hoy por la tarde quisiera que mirásemos el inicio propiamente tal de los gobiernos de hombres puestos como reyes sobre Israel. Hermano, en este pasaje
se da inicio a lo que es el hombre reinando sobre Israel. Hasta este tiempo no era un hombre que gobernaba Israel, era Dios. Así que lo primero a entender frente a este hecho inequívoco, incuestionable, irrefutable y también triste, de que desde el mismo momento en que Dios saca a su pueblo Israel de Egipto, llevándolo al desierto para cumplir la promesa de darles, de entregarles, de otorgarles y de repartirles la tierra prometida, la cual él había prometido desde el tiempo de Abraham en adelante, Dios otorgaría y organizaría un gobierno para Israel con carácter divino. Es decir, cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó al desierto y lo constituyó como pueblo oficialmente, dándole leyes espirituales, leyes religiosas, leyes familiares, leyes sociales, gobierno. Pero no significaba de ninguna manera que el hombre los iba a dirigir. Es Dios el que iba a dirigir a Israel y lo dirigió. Lo que llaman popularmente un gobierno teocrático. Es decir, Dios gobierna, Dios controla a través de un hombre. Y desde que salió el pueblo de Israel de Egipto, quien gobernó, dirigió, enseñó, corrigió y aplicó leyes, era Dios a través de Moisés. Y todo el tiempo que Moisés vivió, Dios a través de Moisés legislaba, enseñaba, enjuiciaba y hacía todo. Después de Moisés siguió Josué. Después de Josué vinieron propiamente tal los jueces. Gedeón, Jefté. También hubo una mujer por allí, Débora, Sansón. Y hay un montón de jueces que aparecían en momentos de crisis para ayudar a Israel. Entonces Dios operaba a través de estos jueces para gobernar, para dirigir, para enseñar, para cuidar, para proveer, para proteger al pueblo de Israel. Eran jueces. ¿Ok? Luego entonces del tiempo de jueces viene el libro de Ruth. Y luego viene entonces primera de Samuel y segunda de Samuel, donde Samuel termina siendo el último juez de Israel. Samuel era sacerdote, Samuel era profeta y Samuel era juez de Israel. Recuerde, Dios se comunicaba con Samuel y Samuel con el pueblo. Eso era. Así se desarrolló la historia de Israel. Pero vino el tiempo que Samuel se puso viejo. Primera de Samuel capítulo 8, versículo 1. Llegó el tiempo que Samuel se puso viejo. Y Samuel parece que no entendió que el ministerio, por decir así, de jueces, no era una sucesión familiar. Pero Samuel se equivocaría posiblemente, no estudié a profundidad esto, pero Samuel, conociendo cómo eran las sabandijas de sus hijos, corruptos, dados al pecado, dados a la impiedad, estando viejo, Samuel puso entonces a sus hijos como jueces. Y los ancianos de Israel subieron a Ramá, y lo confrontaron y le dijeron, no Samuel, la cosa no es así. Tú gobernaste bien, pero tus hijos son impíos. Ellos no van a gobernar a Israel. Son corruptos. Leamos entonces. Primera de Samuel 8:1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel.
Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, versículo 4, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Hermano, el pastorado tampoco es un concepto de sucesión familiar. El sacerdocio sí, los sacerdotes sí, de padre a hijo, obviamente hablando, el sacerdote que no estaba bien, Dios le arrancaba la cabeza. Pero el pastorado tampoco es una sucesión. Yo me pongo viejo y llamo a mis hijos para que sean pastores. Eso es lo que está pasando aquí en este pasaje. La cosa es que el pastorado no es una sucesión familiar. Y cuando el pastorado se convierte en una sucesión familiar, es una mafia, esa familia. Ahora, si los hijos reúnen las condiciones para ocupar el lugar del papá que era pastor, gloria a Dios. Pero si no reúnen las condiciones, no tienen las características, no tienen el llamado, los hijos de un pastor no pueden ser pastores. Imposible. ¿Me explico? Hoy existe mucha mafia dentro. En Chile hay una familia que son dueños de no sé de cuántas iglesias. Y son mafiosos. Y entre ellos se arreglan, y dicen en Chile, se arreglan los bigotes. Es decir, se cubren sus faltas y son un desastre. Yo no creo en eso, hermano. Y no lo voy a creer. Porque es una responsabilidad muy grande el ser un siervo de Dios y haber hecho cosas lo mejor posible y después dejar el ministerio a los hijos que sabemos que no lo van a hacer lo mejor. No. Quisiera yo como pastor, como papá, sí, pero es imposible. No se puede. Es el problema que está viendo aquí. Como consecuencia, entonces dice aquí el versículo 5. Por tanto, es decir, debido a esto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Hermano, ¿qué tipo de implicaciones de carácter negativo habría de tener esta peculiar intención, petición y decisión del pueblo de Israel? Constitúyenos un rey, como tienen todas las naciones, que habiendo Dios gobernado sobre Israel por muchos años, implicando con esto que Dios entendía que era la única forma correcta para Israel estar bien y hacer bien las cosas. En otras palabras, Israel dependiendo 100% de Dios. Luego entonces, de buenas a primera, ya Israel ya no quiere ser dirigido por Dios, enseñado por Dios, gobernado por Dios, guiado por Dios. E Israel entonces exige que le coloquen un rey, que ya no quiere un juez. Es decir, de dependientes de Dios a independientes de Dios. Hasta ese momento de Samuel, Israel dependía plenamente de Dios a través de un hombre. Dios hablaba a ese hombre y ese hombre ejercía todas las leyes. Dependía de Dios. Pero ya estaban cansados de depender de Dios. Se cansaron de Dios. Queremos un rey como tienen todas las naciones.
la implicación es que querían libertad. Querían hacer lo que ellos querían. Peligroso. Muy peligroso. Todos aquellos que rendimos nuestra vida a Cristo. Fue un momento lindo, ¿cierto que sí? Momento maravilloso. Estábamos cansados, atribulados, fracasados, llenos de problemas, conflictos con los hijos, conflictos en el matrimonio, a punto del divorcio, a punto de la separación. Llovían en la casa, llovían los platos, los cucharones, las cucharas por arriba, por los aires. Era como que la casa estuviera embrujada, y no es que estuviera embrujada, es que se tiraban de la esposa a la esposa, se tiraban cosas y eso era un desastre. Y recuerda cuando usted vino a Cristo y todo se comenzó a arreglar. Y ahora me recordé, mirando en el público, que usted sacaba la maleta del esposo y el esposo llamaba entonces a la tía y la tía tenía que venir a arreglar el problema. ¿Usted recuerda todo ese tiempo? Gracias. ¿Y recuerda entonces cuando usted vino a Cristo? ¿Cuántos recuerdan ese momento maravilloso cuando venimos a Cristo? Hay un problema que no leíste, la letra pequeña que había abajo. Eres mío para siempre. No puedes hacer lo que tú quieres. Vas a ser dependiente de mí toda la vida. Te conviene. Ese es el problema. E Israel, como mirábamos en la mañana, yo te formé, yo te creé, yo te di forma, yo te di valor, yo te desarrollé como un pueblo fuerte, grande, mucha gente, y ahora pretende hacer lo que tú quieres. No, hermano, no. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. A mí me da miedo hacer lo que yo quiero. Repito, a mí me da miedo hacer lo que yo quiero. Si Dios no perdonó al pueblo de Israel y lo castigó hasta el día de hoy, ¿tú crees que Dios es diferente contigo o conmigo? No, mi hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. Nos conviene depender de Dios, aunque la carne nos quiere obligar a independizarnos de Dios. Proverbio 27:8, ¿qué es lo que dice? Proverbio 27:8 dice: cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Como el ave que se va de su nido y en su nido era alimentado, era cuidado, era protegido, era cobijado. Y el ave de repente se abrió la jaula y vio la oportunidad de salir y salió corriendo. Esa ave que estaba acostumbrada a ser cuidada, alimentada, protegida por su dueño, esa ave al escapar de la jaula ya no es alimentada, ya no es cuidada, ya no es protegida. Esa ave tiene que buscar todo lo que necesita por sí sola y no va a durar mucho tiempo. Tal es el hombre que sale como esa ave, tal es el cristiano que se va de la cobija de Dios, de la gracia de Dios. Israel, en este pasaje, 1 Samuel, capítulo 8, salió del paraguas de Dios y comenzó a pasar trabajo y a pasar problemas. Pero el problema no es, hasta aquí ya es un problema, querer ser independiente de Dios. Porque esto marcaría la declive, la caída, la derrota, el fracaso, la decadencia del Israel de Dios. Una caída estrepitosa, una caída horrible. Pero hay un problema mayor detrás de esta.
de esta petición. Podríamos decir que lo que Israel estaba buscando era una monarquía. El reinado es una monarquía donde gobierna un hombre sobre todos. La oligarquía es un gobierno donde hay varias personas que gobiernan. Israel estaba buscando una monarquía. Ya dejaron a Dios de lado y quería que un hombre los gobernara. Y ahí está la advertencia. No sé si en la lectura bíblica notó la palabra que el rey tomará de tus hijos, tomará de tu tierra, tomará de tu fruto, tomará de tus hijas, tomará todo lo que tú tienes y el rey hará contigo lo que tú quieres. Y se lo advirtió. Israel dijo, I don't care, no nos interesa. Queremos un rey. Pero el gran problema de esta petición, repito, no es solamente que Israel buscó la independencia de Dios, cual ave que escapa de su nido para ser libre, no sabiendo las implicaciones. Lo más triste y nefasto es que Israel cometió el pecado de la comparación, queriendo ser igual al mundo. Ahí lo dice, versículo 5, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Versículo 20, nuevamente, y nosotros seremos también como todas las naciones. Mire para acá, ese es el principal problema. El pecado de la comparación. Yo prediqué como 3 sermones y este tema, a mí se me olvidó buscarlo. Yo lo tenía hecho, yo lo hice de nuevo. Ahora me recordé que lo tenía hecho. En todo ese bosquejo, el gran pecado de la comparación. Israel comenzó a compararse con las naciones del mundo, que viven sin Cristo, que viven sin fe, que viven sin Dios, que viven sin esperanza. Pero vieron la parte, entre comillas, bonita. Viven bien, viven tranquilos, disfrutan la vida, hacen lo que quieren, pero no miran la parte difícil de que carecen de la luz de Dios, de que carecen del amor de Dios, de que carecen de la protección de Dios, de que carecen de la gracia de Dios, de que carecen de la salvación de Dios. Miran la parte que les conviene, pero no miran todo lo que les falta. Hermano, no podemos, nosotros una vez siendo creyentes, no podemos estar comparándonos al mundo, a la gente del mundo. Somos nuevas criaturas, somos diferentes, debemos actuar diferentes, debemos ser diferentes por dentro y por fuera. Pero Israel dijo no, queremos un rey igual que las otras naciones. Independencia de Dios y ser igual al mundo. Qué terrible pecado, qué terrible falta. Yo no sé cuántos años usted vivió en el mundo, pero yo viví lo suficiente para no querer volver al mundo. Hasta los 18 años yo viví en el mundo. Robert, ¿hasta qué edad usted vivió en el mundo? 30. Más que suficiente. Demasiado, ¿cierto? 18 años. 30 años. Y yo quedé hasta aquí con el mundo. Y cuando conocí a Cristo fue una cosa impactante y maravillosa. Y no quiero volver. Israel estuvo en el mundo, en Egipto, sometido a la esclavitud, a Faraón. Fue cobijado por Dios, fue llamado por Dios, fue instruido por Dios, fue enseñado por Dios, fue dirigido por Dios, fue protegido por Dios, fue dirigido por Dios y fue llevado a la tierra prometida por Dios. Y después de que estaba en la tierra prometida, dijeron, ya no necesitamos más a Dios. Es verdad que no necesitaban más a Dios.
¿Es verdad? ¿Es verdad que usted no necesita más a Dios? ¿Es verdad que ya yo me cansé de Dios? Ahora voy a hacer lo que yo quiero. No, mi hermano. No nos conviene. No nos conviene, hermano. Y aquí comenzó la declive, la caída estrepitosa, horrible de Israel. Por eso que este tema de la mañana y el de hoy día tiene que ver con el campamento. Porque vamos a estudiar qué hicieron los reyes. La mayoría fueron malos. La mayoría son contados con las manos, con los dedos de las manos, los buenos, los mejores. El rey Josías y el rey Ezequiel, los mejores, los grandes reformadores, y luego por ahí Josafat, y luego por ahí Joás, que lo hizo a media, pero la mayoría eran corruptos, perversos, malos, que dañaron a Israel y obligaron a Dios a someterlos a una disciplina y a un castigo bárbaro que dura hasta el día de hoy. Queremos un rey, igual que todas las naciones. Hermanos, Romanos capítulo 12, no se olvide, Romanos capítulo 12. Hermano, mire, quiero que entienda algo. Yo antes anotaba todos estos versículos para no perder tiempo, pero no tuve tiempo para preparar todo como yo tenía en mente. Vino esta situación con mi hijo y me tuve que retirar para allá. Allá no tengo las herramientas para poder estudiar con libertad plena, así que estoy tratando de dar ideas más generales. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no os acomode a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Juan capítulo 2, en relación al mundo. Poquito antes de Apocalipsis, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, no améis al mundo, no deseéis el mundo, no querráis volver al mundo, ni tampoco las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2:15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque es un inmundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Según un comentarista que pude mirar hoy día, dice que es muy probable, y ahí da un versículo en Deuteronomio, que es muy probable que el pueblo de Israel iba a llegar a un momento en que iba a tener reyes. Pero cuando exigió reyes, no era el tiempo para tener reyes. ¿Me explico? ¿Se entiende? Pero ellos se exigieron. Dios le dijo a Samuel, mira, explícale cómo lo va a tratar el rey que ellos van a elegir. Explícale todo lo que va a hacer. Explícale con qué autoritarismo, con qué actitud autoritaria, dictatorial va a tratarlos a ellos. Explícaselo para que no sigan por ese camino. Y Samuel entonces vino y se los explicó. Y al final ellos dijeron, no nos importa, queremos un rey. No era el tiempo. Posiblemente iba a haber un reinado y Israel iba a tener reyes. Pero en ese tiempo de Samuel no era el tiempo. Hermano, tengamos cuidado.
convivir dobles vidas. Aquí en la iglesia todos nos vemos bonitos, santitos, bonitos, todos somos mansos corderitos. Y cuando salimos del templo hacia la casa, en la casa, hacia el trabajo, en el trabajo, hacia la escuela, en la escuela, ya no somos tan santitos ni tan angelitos, somos más diablitos a veces. Hermano, tengamos cuidado, hermano. No podemos tener una doble vida. Somos o no somos, estamos o no estamos. Hoy el cristianismo está tan pobre, está tan mediocre. En vez de que el cristianismo influya en el mundo ha influido drásticamente en el cristianismo. Y en vez de que el cristianismo cambie el mundo está cambiando el cristianismo. Y lo vemos en las iglesias, con luces de colores, con paredes oscuras, con bandas de música rock, con música estridente y con una serie de shows, y donde solamente se le enseña a la gente cosas bonitas. Y no se les enseña de advertencia, no se les enseña de que el pecado daña, no se les enseña de que el infierno es real, no se les enseña de que el pecado destruye matrimonio, destruye familia. No, se les enseñan cosas lindas. Y están contentos con la mundanalidad, con adornos cristianos. Hermano, Israel cayó en eso. La iglesia va por el mismo camino. Debemos de tener mucho cuidado. Hubo un juez. Busque ahí, Jueces capítulo 8. Hubo un juez que no quiso ser rey porque sabía que era Dios el que dirigía. Jueces 8. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. No, él no quiso. Gedeón no quiso. Lo querían constituir como rey, como líder. Dijo: no, va a ser Dios. Amados, entendamos algo. Israel quería, vuelvo a repetir, independencia de Dios para ser un ser independiente. Pero amados, entendamos algo. Dios creó al ser humano no con la intención de dejarnos y abandonarnos a nuestro antojo, a nuestra libertad. Dios creó al ser humano un ser dependiente los unos de los otros y todo dependiente de Dios. ¿Me explico? Yo te necesito, tú me necesitas, nos necesitamos y todos necesitamos de Dios. Si Dios hubiera considerado de que pudiésemos ser completamente independientes y solo, nos hubiera puesto a cada uno en un planeta distinto, en una estrella distinta, para que hiciéramos lo que quisiéramos, pero nos hizo para estar unidos. Repito, nos hizo dependientes unos de otros. La esposa depende del esposo, el esposo depende de la esposa, los hijos dependen de los padres. Y cuando ya los padres son mayores y los hijos crecen, son los padres los que dependen en cierta manera para algunas cosas de los hijos. Y todos dependemos. Usted depende del jefe, de su trabajo. El jefe y su trabajo dependen de usted como trabajador. Todos somos dependientes los unos de los otros y todos juntos dependemos de Dios. Por lo tanto, Dios creó al hombre un ser dependiente, no independiente. ¿Por qué? Porque el hombre no lo sabe todo, porque el hombre no lo tiene todo, porque el hombre no lo puede todo, porque el hombre no lo alcanza todo. Así que por causa de que yo no lo sé todo, dependo de Dios que lo sabe todo. Por causa de que yo no puedo todo, dependo de Dios que sí lo puede todo. Por causa de que yo no lo tengo todo, dependo de Dios que lo tiene todo. Por causa de que yo no lo alcanzo todo, dependo de Dios que lo alcanza todo.
Hermano, déjeme decirle algo. No es pecado decir que yo no puedo hacer algo. No es pecado decir que yo no sé algo. No es pecado decir que yo no entiendo algo. Porque al final somos seres finitos, incapaces en ciertos aspectos de cada una de nuestras vidas personales. Tenemos capacidades para algunas cosas, pero tenemos incapacidades para otras. Yo como esposo tengo ciertas capacidades, ciertas habilidades que mi esposa no las tiene. Por lo tanto, mi esposa depende de mí en esas áreas. Pero hay otros aspectos que mi esposa tiene una capacidad increíble y que yo no la tengo. Por lo tanto, yo dependo de mi esposa. Mi esposa tiene un GPS en su cabeza, tiene un GPS. Esa mujer rara vez se equivoca de la dirección. Yo me pierdo dentro de un supermercado. Así de simple. No tengo esa capacidad. Pero mi esposa va una vez a un lugar y se recuerda, no, hay que doblar a la derecha, hay que doblar a la izquierda. Y no es que ella ande mirando las calles y anotando el nombre, es que tiene esa capacidad. ¿Quién es así aquí? A ver, Lili es así. ¿Y Jerry? No, un cero a la izquierda. ¿Para qué te casaste con ese hombre? Inservible. Tú la necesitabas. Repítalo. Porque la necesitaba, qué bueno. No necesitamos. Y todos necesitamos de Dios. No. Dios les explicó todo lo que iba a suceder y no hicieron caso. Versículo 6. Avancemos. Y los principales de Sucot. No, perdón, estoy leyendo Jueces. Primera de Samuel. Avancemos ya entonces para tener la idea completa. Primera de Samuel 8. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. A Samuel no le agradó la idea, posiblemente porque estaban rechazando sus hijos. Pero también posiblemente porque Samuel veía la verdadera intención que estaba escondida. Entendió Samuel que Israel quería ser igual que las otras naciones paganas, inconversas, impías, que no vivían al amparo de Dios, del Dios creador. Pero Samuel dice, oró a Jehová. Por lo menos hice algo bueno aquí. Samuel oró, pidió dirección a Dios. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Es decir, Dios entendía que Israel estaba cansado de él, que ya no quería la gobernancia de él, que no quería la dirección de él, que no quería la protección de él, que no quería la dirección de él. Dios entendía que Israel estaba harto de él, cansado, aburrido. Y Dios entonces le dijo a Samuel, déjalo. Samuel, cállate. No es contigo la cosa, es conmigo. Por lo tanto, diles lo que les va a acontecer. Sigamos allí. Versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviéndome a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz. Versículo 9, la advertencia de Dios por medio del juez Samuel a Israel. Ahora pues, oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y aquí le enseña una cantidad de características propias de un dictador, de un autoritario, de alguien que no piensa en los demás, sino que piensa en sí mismo. Y comienza a explicarles Samuel a Israel
la advertencia de Dios. Enséñales cómo el rey que ellos eligen los va a tratar. Versículo 10, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Primero, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus campos, los campos del rey, y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de su carro. Tomará también a vuestras hijas para que sean sirvientas, perfumadoras, cocineras, amasadoras, lavanderas, Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales, a sus cuates y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, tomará vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. La advertencia le dijo todo lo que el rey iba a hacer, señales suficientes para que Israel reaccionara. Versículo 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Ustedes lo eligieron, ustedes lo buscaron, ustedes querían ser igual que el mundo, ustedes querían ser igual que las naciones. Chúpense al rey entonces, cómanselo. Eso es lo que querían, ahí tienen. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Lo mismito que nos pasa a nosotros. Cuando vamos por un camino de obsesión, nos obsesionamos con algo y sabemos que no es voluntad de Dios, y sabemos que Dios no nos está dirigiendo, y sabemos que hay un problema, y nos advierten y nos tratan de frenar, y seguimos como los mulos. Y tenemos que chocar contra la pared. Y aún siquiera ni chocando con la pared, reaccionamos a que no podemos seguir adelante con esa soberbia, con esa rebeldía, con ese libertinaje, con esa intención incorrecta, equivocada, nefasta. Y sufrimos las consecuencias, y nos cuesta reconocer, nos cuesta ser humildes para decir, metí la pata, me equivoqué, no debía haber hecho eso, me lo advirtieron. Yo estuve trabajando con una máquina. La máquina me dobló los brazos, pero al otro día me sentía bien. Mi esposa a mí me dijo, mira, no siga usando la máquina porque te puede volver a herir. ¿Sabe lo que hizo el cabezón? Volví a agarrar la máquina al otro día temprano, a escondidas, para que mi esposa no me viera. Cabezón. Y agarré la máquina y me lo dobló doble este brazo. Y de la entrada, ustedes estuvieron en la casa, hay algunos que han estado en la casa, de la entrada que son como, ¿cuántos eran? 50 pies. Desde la entrada hasta la casa subí apenas, arrastrándome, apenas. Y en la escalera, ¡bebita! ¡Bebita! Y cuando me vio se espantó esa mujer, no podía yo ni caminar del dolor que tenía aquí. Pero ¿sabe qué? Se me olvidó pedirle perdón a mi esposa por no haberle hecho caso. Se me olvidó. Y tuve que ir a la casa como el perro arrepentido con la cola entre las piernas. Rosalío me vio aquí, morado. Bueno, mire. Yo no me había dado cuenta, tengo morado toda esta parte hasta aquí. Yo no me había dado cuenta, no me duele, sí, pero está morado. Pero ese día me dolió, pero la segunda vez sí que fue horrible. Entonces mi esposa me dijo, vamos a devolver la máquina. Sí, mi amor, vamos a devolverla, vamos.
me bañé como pude y fuimos a devolver la máquina. La fui a devolver porque yo soy cabezón. Porque mi esposa se va al supermercado, me deja solo y soy capaz de volverla a tomar. Y para no darme chance a la soberbia, a la cabeza dura, fui a devolver la máquina para no tener chance. Así somos. Así somos. Por supuesto, yo soy el único pecador aquí, la cabeza dura que yo tengo. Los demás son todos santos aquí. Todos son obedientes y todos tienen sentido común. Yo soy el único animal que no entiendo las cosas y no entiendo la advertencia de la mujer. ¿Qué es lo que dice Israel? Versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. El pueblo no quiso oír la voz de Dios. Porque es Dios el que estaba hablando. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. A pesar de la advertencia. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará. Y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Yarray. ¿Quién era el que salía a la guerra en el tiempo de Saúl, el rey que eligió Israel? ¿Quién era el que salía a la guerra? ¿Era Saúl? ¿Quién era? Era David. Y aquí dice Israel, no, nosotros vamos a poner un rey y el rey va a pelear por nosotros y va a salir a la guerra. Sí, seguro. Y Saúl no salía, era David el que salía. Porque hermano, nos pasamos películas en la cabeza como que tenemos todo planificado. Y mira vieja, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto otro, y va a pasar esto aquí, y va a pasar esto acá, y la vieja sí, claro que sí, mira, y va a pasar esto, y uno tiene, y el cabezón tiene todo cuadrado, y la mujer está, sí, claro que sí, y no sale nada de lo que pensamos hacer, todo sale mal. Israel tenía todo planificado. Y le salió todo mal. Versículo 21. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Luego viene ya entonces que aparece Saúl más alto que los demás y todo el mundo quedó impresionado, el rey. Yo hablé de Saúl, rey Saúl, rey Saúl. Hermano, aquí comienza la desgracia de Israel. Y desde mañana en la mañana, vamos a estudiar una introducción cuando el pueblo de Israel se divide. ¿Y por qué se divide? Y luego entonces ya todas las demás enseñanzas, temas, clases y predicaciones van a ser diferentes verdades que nos enseñan estos reyes. Yo tenía otro plan, haber enseñado completamente el orden de los reyes. Pero esta cosa que nos pasó en la familia me quitó el tiempo completamente. No pude, quizás en otra oportunidad, pero sí las enseñanzas van a estar. Puesto en pie, hermano, para orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos enseñas y nos permites aprender. Nos permites, oh Señor, conocer tu palabra y darnos cuenta que no hay mucha diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros, tu iglesia, que somos cabezones, somos duros de servir y planificamos y desarrollamos planes e ideas donde muchas de ellas tú no estás presente porque no te hemos invitado. Y tú permites que esas ideas las desarrollemos para que aprendamos el fracaso, para que experimentemos el horror del error, para que experimentemos que sin ti no vamos a ninguna parte. Danos misericordia, ayúdanos a poder depender de ti plenamente. Te necesitamos
Padre, bendice la iglesia. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.